Sí, muchas gracias. Buenas tardes. La plática es una especie de resumen de cómo se está percibiendo la transición energética. Estoy poniendo en México, pero es a nivel mundial, esto es lo que está sucediendo. Lo que quiero comentarles aquí en México, lo que se ha visto como transición energética, y así eso sí es exclusivo de México, es estar hablando de energía solar, energía eólica, nada más. Son las alternativas energéticas que existen. La verdad es que no. No, sí, la eólica y la solar se ocupan y qué bueno. Donde se pueda, hay que usarlas, está bien, pero eso no resuelve el problema energético de un país como México, ni de ningún país grande. Entonces, sobre eso va a versar la plática. En este asunto intervienen varias cosas. Primero, ¿qué opciones tenemos para energía, aparte de los hidrocarburos? ¿No? ¿Por qué los hidrocarburos van a seguir? Van a seguir, la demanda de hidrocarburos va a seguir en los próximos 40, 50, quizás más años, porque toda la parte petroquímica, aunque logremos encontrar un sustituto energético, la parte de petroquímica, todos los productos de petroquímica, llantas, plásticos en general, todos los textiles, las medicinas, muchas cosas que vienen de la petroquímica, pues van a seguir. Esas no podemos hacerle a un lado. Y entonces los hidrocarburos, la demanda de hidrocarburos va a seguir, incluso va a ir creciendo. La transición energética es mucho más paulatina de lo que nosotros quisiéramos. O sea, nosotros, todo mundo diríamos, no, pues sí tenemos un problema de calentamiento global, necesitamos que afrontarlo, y una de las formas, pues no usar combustibles fósiles. Eso sería así de fácil, ¿verdad? Pero es imposible. Nadie en ningún país del mundo va a hacer eso, de decir, no, ya, renuncio y sobre todo si tienen combustibles fósiles. Pues ningún país en su sano juicio va a regresar en el tiempo muchos años y entonces empezar a usar caballos para transportarnos y todo eso. Eso nadie lo va a hacer. Nadie lo va a hacer, ¿sí? Entonces, sí va a haber una transición y va a haber un impacto en la producción de hidrocarburos. Pero el impacto es en cuanto a que sea más responsable en la cuestión ambiental. ¿A qué me refiero? Las emisiones de metano se tienen que reducir, incluso eliminar, en todas las instalaciones de producción de hidrocarburos. También el CO2 se va a capturar y almacenar en el subsuelo, en yacimientos principalmente abatidos. Eso es una realidad. Y ahí sí no nos podemos mover, ni México ni ningún país se va a poder mover de ahí, ¿sí? Entonces sí es algo muy serio, porque sí nos pone en una situación difícil. Si los países del primer mundo están en problemas, bueno, el tercer mundo está todavía peor, ¿sí? Porque necesitamos que subirnos a un barco que va a requerir esto, que sea ambientalmente responsable y sustentable. ¿Sí? La producción de hidrocarburos sí continúa, pero se va a tener que eliminar de preferencia las emisiones de metano, y la otra, el almacenamiento de CO2. Aquí en esta lámina estoy poniendo qué problemas tenemos en la producción, porque la producción de hidrocarburos que tenemos enfrente es diferente a la que ha existido hasta ahora. Hasta ahora tenemos yacimientos convencionales en México, en Estados Unidos convencionales, y ya entraron a los no convencionales, shales, ¿no? Nada más shales. Y en Japón ya entraron también a no convencionales, pero ya a hidratos de metano, ¿no? Nosotros todavía no entramos ahí. Nosotros seguimos con convencionales, pero cada vez los yacimientos tienen más retos. Y uno de los retos es integrar información a diferentes escalas, desde escalas micro y nano hasta escalas sísmicas. El integrar información en diferentes escalas implica una serie de retos muy fuertes.
Entre otros retos está esto, la integración a diferentes escalas. Hay otros. Aquí tenemos la captura y almacenamiento de CO2 y en la última lámina tenemos en enero de 2021 esa fue la lámina del JPT, el Journal of Petroleum Technology, y está hablando sobre la geotermia. Y alguien puede pensar, bueno, la geotermia la estamos explotando en México y en el mundo, pero es geotermia tradicional donde tenemos evidencias de geysers o de agua caliente o vapor que está saliendo. Y entonces lo único que se hace es perforar un pozo pequeño, pequeños son cientos de metros, decenas de metros, y se explota esa energía. ¿Está bien? Eso se hace y está bien. Pero a lo que se refiere esto, y esta es la diferencia con lo que está pasando del Río Bravo hacia fuera de México, este es el centro de energía, de la transición energética. Está tomando un papel central. Ya se creó una sección técnica nada más para ver este asunto de la SP. ¿Sí? Hay un proyecto de la DOE donde le está asignando a la SP un presupuesto de varios millones de dólares. ¿Para qué? Para tratar de acelerar la integración de toda la tecnología de hidrocarburos hacia la parte geotérmica. ¿Sí? Y ese es el propósito, en un periodo de unos cuantos años, lograr eso. ¿Sí? Tratar de extraer energía del gradiente geotérmico. ¿Qué quiere decir? Pues ahora los pozos no van a esperar que haya alguna emanación en superficie para poder empezar a perforar. No, eso ya se hizo y está haciéndose. No, esto es ir por el gradiente geotérmico. Y en México es uno de los candidatos. En toda la parte poniente y en el eje neovolcánico hay buenos gradientes geotérmicos que podrían darnos posibilidades de explotar esta energía. Entonces, esa sí es una energía 24 horas al día, 365 días del año. Entonces, todo el tiempo. A diferencia de la solar o la eólica, que pues si está nublado o neva, pues ya las celdas ya no funcionan, o la parte eólica tampoco. En fin, no son 24 horas al día ni 365 días del año. Sí es un posible sustituto en la parte energética. Y es amigable con el ambiente. ¿Sí? Eso sí es amigable. ¿Sí? Hay un círculo cerrado que se inyecta agua y ahí se inyecta, voy a simplificarlo, se inyecta en un pozo, ¿no? Se calienta esa agua y luego se produce en otro pozo, se inyecta agua, vamos a decir tibia o fría, se calienta y se produce vapor o agua caliente en otro, se extrae electricidad y esa misma agua se vuelve a inyectar y así está continuamente. Entonces está muy bien. ¿Sí? Desde luego hay varios retos ahí. Hay varios retos, pero ahorita hablamos sobre eso. Entonces, ¿juega un papel central en la transición energética? Sí. El almacenamiento del CO2 también. La captura y almacenamiento es central. ¿Sí? Esta parte es lo que tenemos enfrente para seguir garantizando todos los energéticos, en el caso de hidrocarburos, necesitamos que afrontar muchos retos. Entre ellos, por ejemplo, los petroleros saben que Darcy, por ejemplo, la ecuación de Darcy, la ecuación de continuidad que propuso Fourier a principios de los 1800, son los pilares de ingeniería petrolera. Son pilares. Y esos están en entredicho. Ya no están dando los resultados que se requieren. Ya no son aplicables, ninguno de los dos. Ni la ecuación de flujo de Darcy, ni la ecuación de continuidad. Entonces, eso nos mete en varios problemas. Sí, gracias. Entonces, se necesita que garantizar el suministro de hidrocarburos, que es cada vez creciente. Cada vez se requiere más y más hidrocarburos.
en los próximos 40, 50 años, los yacimientos son cada vez más complejos. Se tiene que evitar las emisiones de metano, las afectaciones al medio ambiente, y eso en sí es todo un asunto. Buscar la implementación de proyectos de almacenamiento de CO2 en el subsuelo y su posible uso, ¿sí? Su posible uso como proceso de recuperación mejorada, ese CO2. La producción de energía geotérmica, y hay dos tipos, mejorada y avanzada. Ahorita hablamos sobre eso, ¿sí? Pero esto es lo que tenemos como marco, ¿sí? Una demanda de energía creciente, de hidrocarburos creciente, con toda la complejidad aumentando, reducir las emisiones de metano, almacenar el CO2 y la producción de energía geotérmica. Según SOVAC, de la Universidad de Stanford, menciona que los proyectos de almacenamiento de CO2 actualmente implican alrededor de 40 megatones de CO2 al año. Eso es los proyectos que están ahorita funcionando en Estados Unidos, eso es lo que están almacenando. 40 megatones. En 8 años se espera que esa cantidad debería en 8 años de estar en 1 gigatón por año. De 40 a es 1 gigatón, son que 10 veces, o sea, 40,000, de 40 a 100 en 8 años. Y en 15 años la cantidad debería estar en 3.4 gigatones. No 1, sino 3 en 15 años. ¿Para qué? Para poder estar en esto, el almacenar estos 3.4 equivale a almacenar la producción mundial de petróleo actual. Son 30 millones de barriles. Es un mundo de CO2. Es un mundo. ¿Sí? 30 millones de barriles es la producción actual, y eso en masa equivale a almacenar 3.4 gigatones de CO2. Sí, ¿y todo esto para qué? Para que mantener la temperatura que no alcance los 2 grados que se tiene como límite en los próximos, que son 20 años, 15, 20 años. O sea, sí es un reto muy, muy grande. ¿Sí? Muy, muy grande estar tratando de capturar ese CO2. La siguiente, por favor. Para satisfacer la demanda de hidrocarburos, todas las disciplinas relacionadas con flujo de fluidos, y aquí estoy hablando de ingeniería petrolera, desde luego geociencias, la parte de química, muchas disciplinas que están influyendo en ese flujo de fluidos, deberían estar centrándose en aumentar la producción y la recuperación de los yacimientos existentes. Pero aumentar la recuperación de los yacimientos, tanto convencionales como no convencionales, pues ahorita no ha sido exitoso. En el mundo, no México, en el mundo. Entonces, esto es un reto enorme, porque tenemos que repensar qué es lo que no se está logrando, entre ellos la caracterización adecuada de los yacimientos, ¿sí? Con cerca de 2/3 partes del petróleo original, en caso de yacimientos convencionales, que se queda atrapado en la roca, y con el 90% en el caso de no convencionales. O sea, sí hay mucho que recuperar. Y eso va a hacer que no hay necesidad de estar perfore y creando problemas ambientales. Simplemente hay que recuperar ese aceite. ¿Sí? 2/3 partes, 60% en el caso de convencionales, aproximadamente, ¿no? Unos más. Y el 90% en el caso de no convencionales. Está atrapado. Entonces se necesitan utilizar avances en geomecánica, geoquímica, métodos de caracterización adecuados, flujo de fluidos, el modelado de flujo de fluidos, que no va a ser la ecuación de continuidad que usamos actualmente, ni la ecuación de flujo,
comprender mejor todas las heterogeneidades, fracturas, cavidades de disolución presentes en el yacimiento y predecir el comportamiento del yacimiento a lo largo de su vida productiva, no solamente primaria, sino secundaria y mejorada. ¿Sí? Esto implica integración de escalas a diferentes escalas de información. ¿Sí? Y ahorita lo hemos dado como por descontado que, bueno, pues tenemos un núcleo y lo integramos con la información de la sísmica. Bueno, eso a todas luces no es así de simple, ¿verdad? Los desafíos para satisfacer la demanda de petróleo y gas asociados a la producción de yacimientos cada vez más complejos, ya sea por sus heterogeneidades a diferentes escalas, por su comportamiento complejo de fluidos, o por la baja velocidad de flujo. Aquí es donde Darcy, esta es la razón por qué Darcy no es aplicable. Lo que propuso Darcy a mediados de los 1800 era para un depósito de arena, ¿no? Era ciertos rangos de velocidad. Pero en un yacimiento no convencional, donde las velocidades de flujo son muy pequeñas, eso no funciona. O en un yacimiento compacto tampoco funciona así. Se están cuestionando, como ya mencioné, la ecuación de continuidad que propuso Fourier para calor y que la usamos para flujo de fluidos, ya no es suficiente. ¿Por qué? Porque utiliza, por ejemplo, una ecuación de flujo de calor y en el caso de flujo de fluidos, la ecuación de Darcy, pues que no son válidas. No son válidas. Esa es una de las principales razones. Entonces, al no ser válida la ecuación de flujo, la ecuación de continuidad tampoco. Aumentar la recuperación de hidrocarburos de los yacimientos maduros, lo cual implica una caracterización y modelado adecuados. Y existen retos en el aseguramiento de flujo y la eliminación de emisiones de metano en todo el sistema de producción. Esto se está monitoreando a través de satélite. Y es una de las formas en que cualquier compañía petrolera tiene que demostrarlo. ¿Qué está haciendo en esto? En las emisiones de metano. ¿Sí? Si nosotros decimos, no, sí, lo estamos haciendo, pues tienen pruebas de que no se está haciendo o se está haciendo a medias. Esto ya es medible. ¿Sí? Entonces sí es un reto. Es todo un reto atender esto. Este esquema lo que trata de representar es, en la izquierda ustedes tienen la realidad de los yacimientos. Estos son yacimientos convencionales, estoy hablando de yacimientos convencionales. Tenemos fracturas y cavidades de disolución o búbulos a diferentes escalas, con diferente conexión, toda una complejidad aquí. Lo que hace Geociencias es esta realidad, la simplifica y nos entrega una caracterización estática, ya simplificada. Esto es una caricatura de esto. Después viene el petrolero, toma esta caracterización estática y la simplifica todavía más. ¿Sí? Geociencias puede estar hablando de que hay características fractales de la red de fracturas, por ejemplo. Y el petrolero se tapa los oídos. Dice, no quiero escucharlo. ¿Por qué? ¿Por qué no quiere escuchar eso? Porque su simulador, el simulador que está usando, no tiene ninguna parte fractales. Por mencionar algo. Tampoco habla de cavidades de disolución o búbulos. Entonces, ¿de qué sirve que le diga a Geociencias que hay cavidades de disolución? Si el simulador que usa no tiene más que dos porosidades, matriz y fracturas, o matriz y búbulos. Dos porosidades, cuando tenemos matriz, fracturas y búbulos. Mínimo 3. Y si hablamos de yacimientos no convencionales, son hasta 5 tipos de porosidades. Entonces, a todas luces es insuficiente esto. ¿Sí? Ahora, entonces, ¿qué es lo que hace? Que esta realidad se reduzca a la realidad que maneja el simulador numérico. Y el simulador numérico, pues ya es una realidad sobresimplificada. De tal suerte que con esta realidad sobresimplificada queremos representar esta complejidad. Pues no, es insuficiente. Es una camisa de fuerza. ¿Sí? Ahora, dicho eso,
¿Qué podríamos pensar? Bueno, pues entonces los simuladores numéricos no los vamos a usar porque tienen muchas restricciones. Pues no, las tenemos que usar. ¿Sí? Aunque estos simuladores tengan 3 pecados originales, por ejemplo, en cuanto a fracturas naturales. ¿Cuáles son esos pecados? Son fracturas uniformemente distribuidas, todas interconectadas y a una sola escala. ¿Sí? Eso está ya originalmente en los simuladores. Así se empezaron a desarrollar en los años 60, 70 del siglo pasado. ¿Sí? Y que se quedó eso. Se quedaron eso. Cuando las fracturas naturales ni las cavidades de disolución cumplen esas hipótesis. Uniformemente distribuidos, todos interconectados a una sola escala. Ninguna persona de geociencias va a aceptar eso. ¿Sí? Hay fractalidad, hay una serie de asuntos que esto no lo está contemplando. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el mensaje? Que hay otras propuestas para representar esa realidad, como puede ser triple porosidad, doble permeabilidad. ¿Qué quiere decir? Que hay matriz, fracturas y búbulos y flujo en la red de fracturas y en la red de búbulos, que son yacimientos fracturados bubulares o yacimientos que tienen una red de fracturas o una red de búbulos con geometría fractal. Entonces, estas dos lo que hacen es crear un modelo que primero va a ser esto más congruente con lo que está observando geociencias, primero, que es un deber ser. Si no, ellos hablan español y nosotros estamos hablando acá ruso, ¿sí? No, o algo que sea parecido al español, no sé, portugués, pero no es completamente igual, ¿sí? Y es un portugués simplificado. ¿Sí? Esto es una simplificación de esto. Entonces, la idea de esto es que sean más congruentes y además esto una mejor caricatura de la realidad. Ese es el punto, tanto en la caracterización como en el modelado. A eso tenemos que aspirar. ¿Sí? Bueno, sí, gracias. Esta es una lámina del desplazamiento medio cuadrático de un fluido en un medio poroso contra tiempo. Esta es la difusión normal, esto es así, donde nos dice que ese desplazamiento medio cuadrático es proporcional al tiempo. Y esta es donde interviene permeabilidad y viscosidad, esta constante. Bueno, la realidad es que muy pocos flujos dentro de medios porosos, sobre todo cuando ese yacimiento es complejo, cumplen esto. Normalmente estamos por acá, una subdivisión, sobre todo cuando son yacimientos, por ejemplo, no convencionales. Y entonces, el desplazamiento medio cuadrático es proporcional al tiempo elevado a una potencia, que no es 1. ¿Sí? Y si hablamos, por ejemplo, del COVID, es una superdifusión. Ahí el desplazamiento medio cuadrático es proporcional al tiempo elevado a una potencia, donde esa potencia es mayor que 1. Entonces, esto es una abstracción muy restrictiva. La ecuación de Darcy es para un rango de velocidades nada más. Entonces, pues sí, tenemos medios heterogéneos, anisotrópicos, con bajas permeabilidades de matriz, pero además con una difusión anormal. Se le llama esto anormal. Aunque la normal es menos frecuente en este caso. ¿Sí? La más frecuente es la normal. La siguiente, por favor. Entonces, si aquí este rectángulo azul representa el universo de flujo de fluidos en medios porosos, ¿sí? Estas dos elipses representan lo que conocemos como yacimientos con geometría fractal, donde el desplazamiento medio ya no es cuadrático, está elevado a una beta y es proporcional al tiempo, es difusión anómala. Y que son derivadas fraccionales. Y alguien puede decir, híjole, derivadas fraccionales, ¿de qué me está hablando? Ya no es la derivada del cálculo tradicional, las derivadas integrales de cálculo tradicional. Pero esto, desde que Leibniz lo propuso, ya estaba cuestionándose este asunto, ¿sí?
Hospital le escribe a Leibniz, oye, ¿y por qué hablamos de derivadas integrales enteras? Primera derivada, segunda derivada y primera integral, segunda. ¿Por qué no hablamos de derivada que sea fraccional? Y empiezan a tener comunicación y Leibniz le menciona que tiene una raíz más profunda de lo que parece. Les alcanza la muerte antes de que empiecen a sacar más adelante, pero ya desde entonces se empezó a cuestionar. Y no todo el siglo XIX, los 1800, sobre todo en los 1900, se vio que las derivadas, el cálculo fraccional permite capturar mejor todos los fenómenos físicos, químicos que existen en la naturaleza. ¿Sí? Y petróleo, el flujo del petróleo, de hidrocarburos, nos escapa esto. Es este tipo de derivadas las que van a permitir capturar el flujo que no es laminar y efectos de memoria del medio poroso. Entonces, otra vez, ahora el desplazamiento medio cuadrático del flujo dentro del medio es proporcional a t elevado a una potencia que es menor que 1. Entonces, difusión anómala, y como un caso especial está la difusión lineal. ¿Qué quiere decir con esto? Flujo de líquido ligeramente compresible, donde aplica Darcy, donde el fluido es como si fuera agua, todas las idealizaciones que usamos normalmente en la industria petrolera están usando esto. Difusión normal. Y dentro de esa, la difusión lineal, y dentro de ellas la difusión normal. Pero en realidad, la situación es que estamos en todo este rectángulo. No estamos cayendo en este cuadrito. ¿Sí? Porque tenemos flujo multifásico, porque tenemos muchas no linealidades y porque además el flujo es lento dentro del medio poroso, principalmente. Además de heterogeneidades y una serie de cuestiones. La siguiente, por favor. Entonces, esos son retos para poder mantener o incrementar la demanda de hidrocarburos. Si no los atendemos, nos vamos a estar dando topes en la pared. Y hay que ver nada más del otro lado. Jóvenes están tratando de producir hidrocarburos de no convencionales y están continuamente tratando de improvisar. Porque saben que el simulador, primero, es muy lento, primero. Y además, aunque lo pudieran correr a una velocidad suficientemente rápida, utiliza Darcy, utiliza la ecuación de continuidad, ninguna de las dos válidas. Entonces, ¿para qué? Pero, sin embargo, les están pidiendo que puedan anticipar cuántos pozos van en ese campo de no convencionales, que esté mejorando el proceso. Y lo único que se hace es mejorar la parte superficial de cómo meter todo el equipo de fracturamiento y que vayan fracturando pozo tras pozo, ¿no? ¿Sí? Eso es lo que se está mejorando, pero la parte de conocimiento del yacimiento está pendiente. ¿Sí? Entonces nosotros tendríamos que empezarlo a ver. Si todavía no entramos ahí, es buen tiempo de empezar a ver esto. Y hay ejemplos aquí en la facultad que han visto esto. Entonces, es posible empezar a ver el yacimiento como debe de ser, con toda la complejidad que tiene. ¿Sí? Por lo tanto, debemos abordar en algún momento la validez de los supuestos, la integración de datos a diferentes escalas, la conexión de modelos estáticos y dinámicos, procesos de acoplamiento en varias escalas, tanto temporales como espaciales, procesos subdifusivos, métodos de aumento de la escala, que ya se hacen, varias de estas cosas ya se hacen, por ejemplo, en ingeniería química o en ingeniería mecánica. Y nosotros no somos la excepción. Tenemos que ver hacia afuera. ¿Qué hace el ingeniero mecánico? ¿Qué hace el ingeniero químico para poder hacer algo similar? ¿Sí? No podemos estar nada más pensando que en nuestro nicho y quedar así y seguir insistiendo en algo que ya no es válido. Eso lo sabemos, ¿sí? Y abrumarnos por toda esta complejidad. Hay que ver afuera, ¿sí? Otras ingenierías ya pasaron por esto.
en los catalizadores, en como las respuestas de un automóvil. Entonces, hay que tratar de capturarlo. Desde luego, en nuestro caso no tenemos un automóvil, tenemos un yacimiento a kilómetros de profundidad. ¿Sí? Es diferente el problema. Ni tenemos un catalizador que estamos viendo y podemos estar midiendo todo. No, es diferente, pero tienen similitudes. Hay problemas de escalas temporales y espaciales. ¿Sí? Hay problemas subdifusivos también. Entonces, hay que aprender qué están haciendo en otras partes. ¿Y todo esto para qué? Para tener modelos más adecuados que nos permitan atender tanto yacimientos convencionales como no convencionales, extraer más fluido, más hidrocarburo, ¿sí? Ser capaces de que recuperación mejorada pueda recuperar todo el aceite que se está quedando tanto en convencionales como no convencionales, ¿sí? Y poder aumentar la producción con los mismos pozos. La siguiente, por favor. Entonces, las emisiones de metano, pues, ¿qué va a implicar? Estar monitoreando constantemente toda la instalación y aumentar la eficiencia y seguridad de la producción y perforación en yacimientos profundos donde la ventana operativa, sobre todo de perforación, es muy reducida. ¿Sí? Donde se tiene que jugar con el peso del lodo para no afectar el yacimiento, no crear fracturas que no queremos que se creen, o para no estar poniendo en riesgo la integridad del pozo. ¿Sí? Porque podemos estar fuera de esa ventana y entonces podemos tener entradas de fluidos del yacimiento hacia el pozo y poner en riesgo el pozo. Entonces, para satisfacer esa demanda energética de combustibles fósiles, se tienen varias alternativas. Una es la explotación de yacimientos de ultra baja permeabilidad, los shales, lo cual implica fracturamiento hidráulico. Pero eso ya sabemos que en México ahorita está detenido por esto, por el agua, el uso de agua para fracturar. Pero ¿por qué no usar, por ejemplo, en lugar de agua, podemos usar CO2? Incluso es más eficiente el CO2. Desde luego tiene un costo el capturarlo y poderlo inyectar para fracturar. Pero la fractura es de mejor calidad que si usamos agua. Entonces, hay que empezar a ver eso de una forma más seria, ¿sí? Y o usar agua ya no potable o ni siquiera dulce, tratar de usar otro tipo de agua que sea nos pueda servir para ese propósito. La siguiente, por favor. Bueno, en toda esta complejidad estamos también viviendo una cuarta revolución industrial. ¿Sí? De todas las, y a diferencia de las tres primeras revoluciones industriales, aquí hay varias tecnologías que están involucradas. Una es la robótica, que en perforación y en producción, en ingeniería petrolera, está tomando un papel muy, muy relevante, pero también está la parte de nanotecnología, que en recuperación mejorada y en caracterización de yacimientos va a jugar un papel muy importante. ¿Sí? Y aquí la parte de ingeniería química pues es relevante. Pero también está la parte de inteligencia artificial. No la tengo aquí. Debe estar en la siguiente lámina. Son las tres tecnologías. ¿Sí? Robótica, nanotecnología e inteligencia artificial, que están jugando un papel relevante. Y, por ejemplo, los yacimientos no convencionales en Estados Unidos lo que han hecho es tratar de aprender, de extraer conocimiento de toda la información, de todo el mundo de información que tienen con los pozos que han perforado, para tratar de ir mejorando el proceso usando inteligencia artificial. Entonces, inteligencia artificial está en toda la cadena de valor en ingeniería petrolera. ¿Qué más? Bueno, la nanotecnología también para lodo, para materiales más resistentes para perforación, incluyendo la barrena, por ejemplo. Y desde luego esto lo que nos lleva es a
pues saber la parte de nanotecnología, qué propiedades tienen esos materiales y empezar de hecho ya hay, si ustedes buscan aplicaciones de nanotecnología en la industria petrolera, en One Petro, por ejemplo, pues van a encontrar un mundo de información. Un mundo de información. La siguiente, por favor. En cuanto a inteligencia artificial, el análisis de datos y aprendizaje automático, pues hay varias. Aquí nada más puse estas que están relacionadas a minería de datos, extracción de valor de conjuntos de datos, lógica difusa, algoritmos genéticos, redes neuronales, regresiones, pero es un mundo de métodos que nos van a permitir extraerle valor a los datos y hacer con menos personal más actividades, ¿sí? Está hecho estas herramientas para poder encontrar patrones que no son obvios para el ser humano, ¿sí? Y que se puede extraer a través de estas herramientas. Es sumamente importante para toda la cadena de valor. La siguiente, por favor. Estas son aplicaciones de redes neuronales, pues está desde perforación, toda la parte de terminación, fracturamiento, caracterización. En toda la cadena de valor está aplicaciones de redes neuronales. La siguiente, por favor. Lo mismo, lógica difusa, está en la calidad del dato, en registros, en estimulación de pozos, perforación, interpretación de datos sísmicos. La siguiente. Algoritmos genéticos, lo mismo, para problemas de optimización en toda la cadena de valor. ¿Qué ha pasado con esto? Está tomado del JPT de marzo del 21. Nathan Meehan propone en este artículo, o muestra más bien, qué ha pasado con el número de publicaciones en One Petro relacionadas con inteligencia, con aprendizaje automático. Vean lo que ha sucedido. Es un comportamiento exponencial, pero marcado, ¿sí? 2020 estamos arriba de 5,000 y One Petro no es la única que presenta este tipo de publicaciones de inteligencia artificial en ingeniería petrolera. El Sevier quizás sea mayor todavía la cantidad, ¿sí? Por mencionar una de las revistas. La siguiente, por favor. La transición energética, entonces, está la captura y almacenamiento de CO2, quizás su uso para recuperación mejorada en yacimientos abatidos, y otros gases de efecto invernadero que no se mencionan, ¿sí? O sea, no se ha mencionado hasta ahorita, pero que tienen un efecto también fuerte. Los gases que surgen de las plantas de amonia, por ejemplo, para los fertilizantes, pues todavía tienen un efecto mayor, superior que el CO2. Son gases de nitrógeno y tienen un efecto todavía mayor en el calentamiento. ¿Pero por qué se ha tomado el CO2? Porque tiene que ver más con la industria petrolera. Hay quizás más recursos para enfrentar ese problema que el otro, ¿sí? Pero, o sea, hay muchos gases de efecto invernadero que se tendrían que almacenar. Y otro que está en juego aquí es el hidrógeno, que se está viendo como una alternativa también energética. Bueno, si se hace alguna transformación en algunas plantas de refinación, por ejemplo, en lugar de producir gasolinas, en el futuro podrían estar produciendo hidrógeno. Es una de las formas de producir hidrógeno. Entonces, también es importante, pero como el hidrógeno no lo podemos estar poniendo en un tanque ni en una cisterna, sino que necesitamos que tenga una cierta profundidad por seguridad, pues también es un reto. ¿Dónde se va a almacenar ese hidrógeno? ¿Sí? Para poder después usarlo. Los estudios de caracterización geológicos de yacimientos deben de identificar cuáles son los sitios para almacenar al menos el CO2 que sean seguras y que se tenga todo bajo control.
Eso, dicho así, es todo un reto. Porque en el momento en que inyectemos algo al yacimiento, podemos estar activando, por ejemplo, fallas. Podemos estar creando sismos. Y eso, en principio, podría poner en peligro los mismos pozos que estamos usando para inyectar. Pero, o si no, poner en peligro toda la parte superficial, toda la infraestructura superficial. Entonces, es todo un reto la parte de inyección de CO2. Reducir las incertidumbres relacionadas con el almacenamiento, la parte de inyección. Y para esto, pues, se debe de comprender y modelar adecuadamente cómo se comporta el CO2 en diferentes entornos subterráneos. Ahora, en el Congreso Anual de la SP, se va a mostrar me parece que es el 11º proyecto comparativo de simulación de yacimientos, y está enfocado a esto. ¿Cómo garantizar que ese CO2, cómo se va a modelar el almacenamiento del CO2 dentro de un medio poroso, un yacimiento? Y lo que ha pasado es que, ¿por qué toma tanta relevancia? Primero, porque juega un papel central en la transición, ese almacenamiento. Pero la otra, lo que se ha visto, es que muchas universidades, por ejemplo, famosas, han clamado, no, pues yo tengo un simulador para modelar el comportamiento del CO2 dentro del yacimiento. Entonces se creó una instalación experimental, varias compañías metieron dinero, se creó una instalación experimental, se inyectó CO2 y se vio cómo se estaba comportando. Y se les dio esa información de entrada de esa instalación, se les envió a varias universidades famosas. Como de 6 universidades, 7 universidades, solo una medio se acercó a modelar lo que realmente estaba pasando. Y estamos hablando de universidades de primer mundo, así, las más destacadas. De ese tamaño es el reto, ¿sí? Por eso se consideró que el 11º proyecto ya tenía como 20 años que no se hacía otro proyecto comparativo. Este es el 11º, ¿sí? Es tratar de capturar, tratar de modelar cómo ese CO2 al inyectarlo se va a comportar en un medio poroso, ¿sí? Así de simple y de complejo. Pero ya ya se va a hacer ese proyecto comparativo. Tratar de abrirlo a todo el mundo y que todo el mundo empiece a usarlo y ver qué tan bueno es su simulador, empezar a revisar todo eso. Algunos de los temas de investigación está el comportamiento de histéresis cuando se inyecta el CO2, tanto en las curvas de permeabilidad relativa como de presión capilar, ¿sí? Y otra vez empiezan fenómenos no lineales. Estas curvas influyen en el mecanismo de captura del CO2 en acuíferos salinos, ¿sí? Y desde luego en yacimientos abatidos. Las concentraciones de suspensiones de partículas en el CO2 industrial y la inyección de tales mezclas de fluidos puede modificar las propiedades petrofísicas en la región cercana a los pozos. O sea, puede afectar la porosidad y la permeabilidad en la región cercana a los pozos, lo cual podría causar un problema. Se puede taponar el pozo. El medio poroso se sigue inyectando, se fractura, ¿sí? La solubilidad del CO2 y reacciones geoquímicas pueden provocar cambios de permeabilidad en acuíferos salinos con rocas carbonatadas y en yacimientos de carbonatos. Los problemas de inyección y reactividad en las fallas preexistentes durante el proceso de inyección. Esto ocurre en acuíferos y ocurre también en yacimientos abatidos. Se pueden reactivar esas fallas existentes, lo cual puede comprometer qué tan seguros es ese medio para almacenar el CO2. Si se crea una fractura o se activa, por ahí se puede ir el CO2. Entonces, pues esos tienen que evaluarse. Los efectos del agotamiento sobre el estado de esfuerzos en el yacimiento y sus propiedades petrofísicas.
la evolución de los esfuerzos in situ debido a la inyección del CO2 y efectos geomecánicos correspondientes. O sea, todos esos son algunos temas que va a implicar el almacenamiento del CO2. La siguiente. La integridad de la roca sello y límites geomecánicos de presión de inyección para posible iniciación de fracturas y reactivación de fallas. La fuga del CO2 en los pozos, sobre todo pozos que son de yacimientos maduros, donde puede haber corrosión. Ese CO2, a la hora de inyectarlo y el mismo cemento, la misma tubería puede por ahí fugarse el CO2 que estábamos tratando de mantener en el yacimiento. Almacenamiento permanente del CO2 en formaciones geológicas, tanto en tierra como en mar, a través de programas de monitoreo, estar monitoreando continuamente que no se esté escapando el CO2. Y alguien puede decir, esto no es rentable. El principal costo está en la captura. ¿Sí? Entonces, si nosotros estamos monitoreando, estamos hablando del 30 o el 20% restante. O sea, donde ya se metió la inyección del CO2, la captura y el transporte es lo más caro. La parte de inyección, compresión del CO2, inyección al yacimiento y su monitoreo es lo menos caro. Por lo tanto, esto sí debe de hacerse para garantizar que ese CO2 que se inyectó, ahí va a estar. Entonces, se requieren más proyectos de investigación y desarrollo tecnológico y estudios que integren todas las geociencias, la ingeniería de yacimientos, geomecánica, para identificar soluciones confiables de almacenamiento del CO2 y otros gases de efecto invernadero y condiciones de inyección apropiadas. Bueno, dentro de las cosas que están dando mucha esperanza es la energía geotérmica. ¿Sí? Aquí, les decía, hay dos tipos de inyección geotérmica. Una que se perfora un pozo, se vuelve horizontal y en la sección horizontal se crean múltiples fracturas hidráulicas, parecido a los yacimientos no convencionales. ¿Sí? Se crean múltiples fracturas. Y se perfora otro pozo y va a interceptar pero estamos hablando a kilómetros de profundidad. Es como una aguja, encontrar una aguja y que dos agujas se encuentren en el subsuelo a kilómetros de profundidad. Pero en estos yacimientos se tiene alta temperatura, arriba de 250 grados centígrados, para que sea rentable. 250 grados centígrados, mucha de las herramientas que guían la perforación ya no funcionan. Ese es uno de los problemas. Entonces, pero la NASA tiene instrumentación que aguantan esas temperaturas. Pues sí, pero hay que tratar de transportar eso hacia las condiciones del pozo. Un pozo es cierto diámetro limitado, un espacio limitado para bajar ese tipo de instrumentación. Entonces, pero esa es una. Entonces, se perfora un pozo, se crean en una sección horizontal múltiples fracturas y se intercepta con el otro pozo. Se inyecta agua, esas fracturas actúan como radiador, como si fuera un radiador, pero al revés, o sea, está calentando, está exponiendo el agua a que la roca la caliente y luego se produce en el siguiente pozo. ¿Sí? Se produce ya agua caliente o vapor y se vuelve a inyectar y así está cerrado. Esa es una. En Europa, sobre todo, dijeron, bueno, es que eso tiene el problema de que posiblemente otra vez se activen fallas por la inyección de esa agua. Se activen, ya sea con el fracturamiento que se está creando, artificial, o porque se está inyectando agua. Se pueden activar fallas. Y que les acabo de decir lo propone desde luego las compañías petroleras americanas, que toda la parte de yacimientos no convencionales funciona así. Desde luego no manejan las temperaturas que se van a tener ahí, 250 grados, ¿sí? Y que se intercepten
es otro pozo con la sección horizontal del otro. ¿Sí? Este hace esto y se intercepta con otro. Entonces, eso es todo un reto, pero dice, eso tiene esa problemática. El lograr que toda la electrónica funcione y que se logre interceptar es todo un reto. Lo que los europeos proponen, en lugar de estar inyectando así, es tener un pozo de un diámetro más grande y meter una tubería en U. Se inyecta agua, se calienta y se produce agua o vapor en el mismo pozo. Desde luego hay que aislar las dos ramas, ¿sí? La U, la que entra y la que sale. Las dos tienen ventajas y desventajas, pero cualquiera de las dos está planteando la posibilidad de tener un energético que pues se espera que resuelva muchos problemas. Sí, a diferencia del sol y el viento, por muchos años y mucha energía, ¿no? Entonces, desde luego, como ustedes pueden ver, pues aquí puse alguna de las cosas que están involucradas: geociencias, geomecánica, ingeniería petrolera, todas las especialidades que ahorita se están usando para producción de hidrocarburos se podrían utilizar para este tipo de problemas, ¿sí? La siguiente, por favor. Esta es la mejorada, es la que les digo, de los dos pozos que se unen en el fondo con una sección horizontal y múltiples fracturas hidráulicas. Esta es propuesta por las compañías americanas. Y este sistema geotérmico avanzado se le llama AGS. Lo que está proponiendo es una tubería en U, en el mismo pozo. Parece más sencillo, pero desde luego tiene retos de aislamiento, de que no se pierda calor en ese transporte. ¿Sí? Esto es lo que se está planteando como dos posibles alternativas. Y a lo mejor no son excluyentes, depende del problema, del área, pues se puede usar una u otra, ¿no? Entonces, el uso de energía geotérmica se va a requerir que se aborden aspectos desde luego, del medio poroso, propiedades de fluidos, análisis de pruebas de pozos, flujo de fluidos en medios porosos, modelado analítico numérico. La transición de los hidrocarburos, incluida la captura, el almacenamiento de CO2, energía geotérmica y el almacenamiento de hidrógeno, va a tener un impacto en todas las disciplinas de ingeniería petrolera, geociencias y dinámica de fluido en general. Aquí entra producción, perforación, yacimientos, todo geociencias, ingeniería química, varias disciplinas que tendrían que estar interactuando para afrontar todos los retos que van a estar sucediendo en estos asuntos que sí tienen que ver con la transición energética. En conclusión, todos los desafíos que se han mencionado se relacionan con el aumento de producción y recuperación de hidrocarburos en yacimientos convencionales y no convencionales, la aplicación de tecnologías de la cuarta revolución industrial en todas las disciplinas de geociencias, ingeniería petrolera y química, y la transición energética representan áreas de oportunidad para los futuros ingenieros de estas especialidades, matemáticos, físicos. Es de tal tamaño el reto que se requieren todas estas especialidades, ¿sí? No hay alguna que diga, no, pues ¿para qué necesitamos los matemáticos? El uso de todo lo que es cálculo fraccional se dice fácil, pero es todo un reto, ¿sí? Que el cálculo de esas derivadas no es trivial y no es tan sencillo llevarlo a cabo en forma rápida, ¿sí? La parte de los físicos para ver la dinámica de fluidos, materiales más resistentes, en fin, es todo un asuntos donde sí se requiere
pues todo un consenso de muchas especialidades. Son proyectos de investigación muy grandes. Para continuar adaptándose y evolucionando para satisfacer las necesidades de la industria, las disciplinas de geociencias, todas estas disciplinas deben de promover conversaciones disruptivas y con visión de futuro. Con disruptivas no vamos a usar la misma ecuación de flujo, la misma ecuación de continuidad que ya está probado que no van a funcionar. Pues, ¿para qué seguimos en lo mismo? Es definición de locura, ¿no? ¿Sí? La definición de locura de Einstein es eso. O sea, hacer lo mismo y esperar resultados diferentes. No, necesitamos que borrón y cuenta nueva. Vamos a ver cómo se debe de modelar adecuadamente esto. ¿Sí? Necesitamos crear un puente entre el conocimiento actual y los desafíos técnicos para enfrentar la viabilidad y la transición energética del futuro. Esto es, repito, esto no nomás es México, el mundo está en esto. Todos los departamentos de ingeniería petrolera y de geociencias están viendo esto, ¿sí? Pero si sirve de consuelo, pues no somos los únicos, pero no. La idea es ponernos a caminar, ¿sí? Porque si esperamos a que sentaditos a ver qué pasa, pues lo que va a pasar es que el dinero que se está metiendo en la DOE está metiendo a la ICP y todo lo que se está haciendo allá del otro lado va a empezar a dar resultados y nosotros lo que vamos a esperar pues, es que pase el tren y a ver si nos puede, pues, nos podemos subir a él. ¿Sí? Mejor vamos tratando de caminar y ya empezar a atender este asunto, ¿no? Sí requiere esto un reto muy, muy grande, pero sí se puede. Sin duda lo podemos hacer. De eso no me cabe ninguna duda. Es nada más organizarnos y tratar de empezar a moverle. ¿Sí? Bueno, ¿preguntas? Lo que se les ocurra.